Estimados amigos detonautas, les saluda con mucho gusto su servidor Plácido Garza desde estas bárbaras, candentes y terroríficas tierras del norte, acá en el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. El título de este live yo creo que no puede ser más sugestivo. Estamos viviendo, yo creo que una de las etapas más pesadas en la historia de México. Me refiero por pesadas a lo convulsionado del ambiente político, a la situación que tiene que ver con cierto desgano por parte de la sociedad civil para poderse integrar en grupos que realmente aporten al desarrollo de la actividad ciudadana. Vean cómo estoy brincando de lo que tiene que ver propiamente con cívico a lo ciudadano. Porque resulta que en México, como en cualquier otro país, pues existen habitantes, después de esos habitantes existen electores, y después de los electores pues están los votantes, quienes realmente ejercemos el derecho que por ley, vamos a decirlo así, nos confiere la Constitución. En el caso de México, pues somos los electores, somos los que de alguna manera tenemos la prerrogativa de elegir a nuestros gobernantes y de elegir también a nuestros legisladores. Entonces, yo creo que México en estos momentos está atravesando por un periodo de prueba, así lo estoy considerando. Es un periodo de prueba porque se están poniendo sobre la mesa todas las cartas habidas y por haber en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito ciudadano. Acabo de tener una reunión hace cosa de media hora en Monterrey, que está a 40 minutos de Santiago, Nuevo León, con un grupo muy entusiasta de personas que formaban parte de dos organizaciones que tenían el tinte netamente ciudadano. Esas organizaciones, una de ellas con dos personas, nada más, Poder Ciudadano, y yo bromeando con estas personas con las que me reuní, les digo, pues se llama Poder Ciudadano porque uno se llama Poder y el otro se llama Ciudadano. Así de árido está el escenario en el caso de esa organización a la que me estoy refiriendo. Y dentro de todo lo que quiero plantearles en esta ocasión, está el hecho de que dentro de la misma oposición hay división. No solamente el presidente López Obrador se ha encargado de dividir al país, sino que dentro de la estructura de la oposición en México ya hay divisiones que cada vez se marcan más. Cada vez es más patética la manera en que el protagonismo de algunas personas prevalece por encima del interés masivo, del interés popular. Esto me da a mí a pensar que mientras estemos privilegiando el yo sobre el nosotros, van a seguir ocurriendo estas cosas. No es patrimonio de la oposición la división que yo veo en estos momentos. Imagínense ustedes que estas personas que pidieron reunirse conmigo lo hicieron porque fueron expulsadas prácticamente de dos asociaciones que ya estaban formalizadamente estructuradas para poder operar con miras a las elecciones del 2024. ¿Por qué las expulsaron? La palabra es expulsar. Sí las expulsaron por la sencilla razón de que se opusieron a ese protagonismo beligerante de quienes se creen que tienen patente de corso para poder ostentarse con una bandera que en realidad no les corresponde a ellos, y ellos no son los dueños de esa bandera. Los dueños de esa bandera son todos los que forman parte de esa comunidad, en este caso de esas dos organizaciones que les están cerrando las puertas a personas que verdaderamente tienen mucho impulso y andan buscando la manera a través de la cual pueden llegar a desahogar esas inquietudes con el propósito de construir entre todos un México cada vez mejor, cada vez más pujante. Entonces, ahorita en estos momentos, con ese tipo de beligerancia, digamos, ciudadana, por el lado de la oposición, podría llegarse a esperar que la cordura prevaleciera en quienes manejan esas estructuras. La gran ventaja que puede llegar a representar para una asociación de tinte auténticamente ciudadano es como se los planteaba yo en la reunión que tuvimos hace unos momentos.
La reunión sirvió con el propósito de establecer los puntos de toque para que esa organización pudiera despegar y se convirtiera en una alternativa viable para quienes tienen esas ganas de contribuir con su esfuerzo por el desarrollo de México. Yo recuerdo que uno de los factores que les mencioné es que ellos forzosamente tenían que lograr una diferenciación contra las otras alternativas que existen actualmente en el mercado ciudadano. Una diferenciación respecto a la manera en la que tradicionalmente se mueven esas estructuras organizacionales. La primera diferenciación que yo le sugerí a este grupo, yo me reuní con 8 personas que son las que lideran este esfuerzo. La primera diferenciación fue que la instituyeran formalmente ante notario como una asociación civil. Que yo recuerde, hay muy pocas asociaciones ciudadanas que han cumplido precisamente con este precepto legal, porque es un precepto legal, o sea, que se constituyan como una asociación civil sin fines de lucro, porque la gran mayoría de la gente que se ostenta con una representatividad ciudadana no corren con ese proceso, y de alguna manera se necesita, porque es una forma tangible de demostrarle a la ciudadanía que se están haciendo o se están queriendo hacer las cosas bien. Entonces, el primer elemento que yo les mencionaba era lograr una diferenciación. Y dentro de esa diferenciación, pues está obviamente, imagínense que lo primero que hace una asociación de esta naturaleza es crear un chat en donde meten a todos los que supuestamente están interesados. A mí me hicieron el favor de invitarme y acepté entrar a ese chat anoche. Y hoy en la mañana, por pura curiosidad, me puse a hurgar en quienes integran el chat de esta nueva agrupación. Y conté a 124 personas. Y la primera sorpresa con la que me topé fue que solamente 20 personas, incluyendo su irreverente servidor, aparecen en ese chat con nombres y apellidos. Todos los demás o son apodos, o son números telefónicos, o son simplemente símbolos. Entonces les decía, el segundo elemento de diferenciación es que en ese chat tienen que estar perfectamente bien identificados quiénes son sus componentes, porque es muy fácil hablar desde el anonimato. Desde el anonimato cualquiera se come un taco de lengua, pero tenemos que hacernos responsables desde el momento en el que yo estoy haciendo un comentario o una aportación en un grupo de personas, para que si hay alguien que no esté de acuerdo conmigo, me lo haga saber, pero se dirija a mí sabiendo que existo. ¿Cuál es el gran truco de los bots que existen a nivel nacional? Pues el gran truco es que se valen de personas ficticias que de alguna manera obedecen a ciertos intereses y se la dedican denostando a aquellos que no coinciden con sus ideologías. En el peor de los casos, los bots son personas a las que les pagan un sueldo o les pagan un honorario por hacer precisamente esa labor. Pero vamos a pensar que existe gente que simplemente le da flojera o por un mal entendido sentido de la protección personal y la cosa por el estilo, y entonces se meten a un chat y no aparecen nombres ni apellidos, solamente aparecen los números. Entonces yo le decía a la gente con la que me reuní hace escasamente 2 horas, les digo, el segundo elemento de diferenciación es que tienen que aceptar solamente a personas que acepten de verdad o que accedan a ser identificados con nombre y apellido. De lo contrario, esos 124 pues pueden llegar a 500. Pero ¿de qué sirve tener un chat de 500 personas si identificados nada más son 20 o 30? Estos son los que realmente se quieren comprometer. Entonces ahí tenemos ya 2 elementos de diferenciación importantes. La tercera, que es muy importante, es esa diferenciación. Y yo la aplico en Detona. Y yo creo que esa es la filosofía que me anima a seguir enfrentando tanto fregadazo como ocurre todos los días, precisamente porque somos exponentes de una prensa independiente. El tercero consiste en que en el momento en el que se decidan a participar activamente en una acción ciudadana, nada de que la democracia es tal y no hay líderes visibles, de que 1 o 2 o 3 cabezas, nada de que aquí todos somos jefes. Eso no es cierto.
Donde todos es jefes, nadie es jefe. Ellos traían la idea de que no querían llegar al extremo de que solamente algunas personas estuvieran liderando con los nombres que representan ese movimiento, por así decirlo. Yo les decía, es al revés. En la democracia hay un representante o hay dos, pero son cabezas visibles. O sea, nada de que aquí somos 30 y los 30 somos igual de jefes. No es cierto. En todos lados existen las jerarquías. Entonces yo les marqué como una irreverente recomendación que tuvieran liderazgos visibles, pero elegidos por ellos, pero nada de que todos somos jefes y nada de que aquí, o al revés, nada de que aquí nadie es jefe. Tienen que ser liderados por personas de carne y hueso, por personas que se distingan por varias razones. Una de ellas puede ser por el activismo verdadero. Por ejemplo, yo les decía, miren, ya me invitaron, pues ahora se friegan, cabrón, porque a lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir. En todos los grupos de participación ciudadana existen lo que yo les llamo elementos de pedigrí. El elemento de pedigrí es el que tiene algún apellido así, lisonjero, que de alguna manera, por el solo hecho de que lo mencionen, pues dice, este se apellida, por así decirlo, Slim, o Ayub. Y yo no digo Garza, porque en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, yo creo que en todo el estado de Nuevo León, hasta los perros nos apellidamos Garza, y dentro de los perros hay raleas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que yo soy perro café, perro café, y me apellido Garza. Entonces, pero existen apellidos lisonjeros. Entonces yo les decía, para mí sería muy fácil decirles que eso no importa, pero no es cierto, cabrón, sí importa. Porque dependiendo muchas veces del tamaño de ese apellido, pues ese solo apellido va a servir para jalar a 2 o 3, cuando otro perdonen la expresión, nadie se vaya a sentir agraviado, del infeliciaje, por ejemplo, yo puedo ser del infeliciaje, comparado con alguien de un apellido de pedigrí, ¿verdad? Entonces les decía, a eso los tienen que mandar por delante, como punta de lanza. Y nada de que tengo mucho trabajo y de que no tengo oportunidad de poder ir a la reunión y la madre, porque si realmente quieren participar, pues tienen que estar en la punta del grito. Entonces ahí hay otro elemento de diferenciación importante y ellos anotando. Entonces vamos a ver si esto lo aplican o simplemente me estaban dando la suave. Entonces, hay un factor también que pesa mucho en las organizaciones actuales de tinte cívico ciudadano y tiene que ver con el centralismo que se respira por todos lados en México, en donde todo lo queremos arreglar en la Ciudad de México. Hasta los organismos cívicos, hasta los organismos de participación ciudadana tienen su casa matriz en la Ciudad de México. Yo les decía, por un lado, el fenómeno de las confederaciones existen. Por ejemplo, ustedes deben de saber que en Monterrey hay una Cámara de Comercio de Monterrey, es la Canaco Monterrey, pero está afiliada a una confederación que es la CONCANACO, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Vamos a pensar que ese fenómeno existe en todo lado, inclusive en los sindicatos. Hay sindicatos que son locales y hay sindicatos que son confederados. Pero que hay un problema que sí creo que vale la pena señalar a la luz de una actividad que va a tener lugar el próximo fin de semana en Monterrey. Es el hecho de que cuando viene un evento de naturaleza nacional, quienes están en la capital, en la Ciudad de México, se sienten en el derecho o se sienten con el derecho de mangonear desde allá los hilos y entonces a los representantes que tienen en cada entidad, por ejemplo en este caso en Monterrey, el próximo sábado, que se van a empezar a dar ya los foros informativos de la alianza opositora. Entonces, cuando estos eventos se dan, allá en la Ciudad de México se sienten en la libertad y en el derecho de poderle decir a su representante de Monterrey, tú tienes derecho a 2 lugares, tú tienes derecho a 3, tú a 4 o 5, y la madre. Y por ese conducto están de alguna manera regulando la asistencia. Y yo creo que es una falta de respeto para la libertad que tienen los organismos en cada entidad de poder manejarse
coordinadamente con los que están en la Ciudad de México. Pero eso no debe de ser un impedimento. ¿Para qué? Pues para que ellos se sientan en la libertad precisamente de poder meter a la gente que vale la pena escogidamente asistir a un evento de esta naturaleza. Entonces, ahí hay otro elemento importante que sí quiero destacar. Por ejemplo, este fin de semana viene la primera confrontación de ideas de los 3 finalistas de la alianza opositora. Le toca el turno a Xóchitl, le toca el turno a Santiago Krill, a Beatriz Paredes. Entonces, estas organizaciones que están en Monterrey se quejan amargamente de que no hay cupo suficiente para poder meter a todas las personas que podrían estar interesados en asistir a estos eventos. Entonces, aquí vale la pena una moción de la cual yo me enteré a raíz de esto que está sucediendo. El criterio número 1 que se utilizó en las organizaciones de la oposición y en las organizaciones de Morena y sus aliados fue seguridad. Ustedes deben de saber lo que ocurrió en Ecuador recientemente con el asesinato de un candidato que punteaba las encuestas allá en Ecuador. Entonces, uno de los puntos esenciales que están cuidando los organizadores es solamente organizar estos foros informativos en aquellas ciudades en donde el alcalde de la ciudad y el gobernador de la entidad se comprometieron a ofrecer todas las medidas de seguridad para que no vaya a haber ningún incidente de esta naturaleza. Entonces, por un lado tenemos el hecho de que las organizaciones locales pues quieren meter a un montón de gente. Imagínense cuánta gente no querría ir a ver una confrontación de ideas de Xóchitl con Santiago Krill y con Beatriz. Pues todo el mundo querría estar ahí. Pero hay que entender también que mientras más grande es el auditorio, más se complica el aspecto de la seguridad. Sin embargo, dentro de todo esto, ojalá que en la Ciudad de México los organismos rectores que manejan todo este proceso de los dos bandos tengan un poquito de sensibilidad para poderle dar esa libertad a las organizaciones nativas de las ciudades en donde tienen lugar estos eventos, precisamente para que puedan tener mano a la hora de decir, bueno, pues en vez de 10 que sean 15, o en vez de 10 de este lado que sean 5 del otro, y así sucesivamente. Bueno, entonces, con esto en mente, surge una interrogante interesante en estos momentos. El ambiente convulsionado en que se está manejando este proceso previo a las elecciones. Acuérdense que en septiembre vamos a conocer el nombre de quién va a ser la candidata de Morena y sus aliados. Perdonen que no cuide las formas, pero la realidad de las cosas es que para qué nos vamos a hacer güeyes, hombre. Por el lado de Morena y sus aliados, pues va a ser Claudia Sheinbaum, que no nos quede la menor duda, Todos los astros están alineados a que sea ella. Y hay que saber muy bien el peso que está detrás, precisamente para que yo me pueda animar a decir, va a ser Claudia Sheinbaum, hombre, no le muevan. Todo eso, ese alboroto que se trae Marcelo Ebrard, le va a costar muy caro, sí se los digo, le va a costar muy caro, porque él siente que el presidente le debe el favor de regresarle la posibilidad de que él sea el candidato. A Marcelo Ebrard no se le olvida el hecho de que en 2 ocasiones le tocaba, según él, después de que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, le tocaba ser el candidato presidencial y le cedió el lugar 2 veces a López Obrador. Él cree ahora, ilusamente, que López Obrador le va a regresar el favor. Está bien zafado, cabrón. Bien zafado. Se necesita tener muy poquito amueblado en el cerebro como para aspirar a una situación como esa. Entonces, prácticamente va a ser Claudia Sheinbaum la que va a abanderar la candidatura de Morena y sus partidos aliados, a los que yo no les llamo partidos aliados, les llamo partidos rémoras. Porque el Partido del Trabajo no es otra cosa más que una rémora. Tenemos a un tipo que se llama Alberto Anaya, que tiene 27 años de estar regenteando, en serio, como si fuera un prostíbulo, ese partido que fue creado bajo la férula de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, va Morena con el PT. Y el otro partido rémora, pues es el Partido Verde Ecologista Mexicano, de la familia González, que se han hecho ultramillonarios, vendiéndose al mejor postor. Entonces, el Partido Verde Ecologista Mexicano ahorita está yendo en alianza con el PT y Morena, buscando la presidencia de la República en el 2024. Muy bien, entonces, ese es el aspecto relacionado a Morena y sus aliados, en donde de alguna forma ya sabemos que va a ser una mujer,
y de alguna forma también sabemos que todas las fuerzas del universo de Morena y aliados pues están alineadas precisamente para que sea ella quien contienda por la presidencia en las elecciones de 2024. Y por el lado de la oposición, fíjense lo que está pasando, Acaba de ocurrir un proceso de selección muy extraño, en donde vienen unas encuestas, en donde supuestamente fue híbrida la encuesta. La mitad fueron personales, casa por casa, y la otra mitad por teléfono. Personalmente en Detona hicimos un sondeo. Ese sondeo fue bastante extenso. Llegamos en 3 días a más de 750 personas en todo el país. 750 personas por teléfono. Y un poquito más discreto, 100 personas en Nuevo León. Tengo que reconocerlo que solamente lo hicimos en Nuevo León. Siempre, no, también en la Ciudad de México, también en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. La muestra fue personal. Y quiero decirles una cosa, solamente una persona de 750 muestreadas por Detona dijo haber recibido una llamada. No hubo visitas personales. Entonces, el método de selección creado por la oposición dejó mucho que desear, muchísimo que desear. ¿Por qué no se les ocurrió organizar los debates entre los 4 finalistas para que de alguna manera el electorado pudiera tener más bases de razón contra la emoción que lleva el contestar una encuesta? Si es que aplicaron las encuestas, habrá que ver. Hay que recordar un detalle: dentro de la alianza opositora, Mancera presentó un recurso que le valió una suspensión provisional de amparo por el método que seleccionó la alianza opositora, precisamente lo que les estoy platicando. Él lo cuestionó y el Poder Judicial le dio entrada. Entonces, yo creo que hubiera sido muchísimo más productivo, más rentable, más aprovechable para la ciudadanía, que tuviéramos todos acceso a esos foros en donde los candidatos o precandidatos o como se llamen, les llaman taparroscas y del otro lado les llaman corcholatas, es un desmadre, pudieran debatir, pero debatir al estilo que se hace en los Estados Unidos, no los remedios de debate que tienen lugar aquí en México, en donde tienes 2 minutos para decir una cosa y tú tienes 2 minutos para contradecirlo y tú no puedes arrebatarle la palabra al otro. Señores, eso no es debate, chingado. Esa es una exposición de motivos y muy ramplona, por cierto. Ojalá tuviéramos nosotros la cultura norteamericana para poder hacer debates de a de veras, en donde se quitan la palabra unos a los otros, en donde de alguna manera se rebaten uno al otro, se vuelcan en argumentos en contra de uno que lo expuso de una manera y que merece que se le caigan encima, pero no son debates los de México. Sin embargo, hubiera sido muy sano que invirtieran en el orden de los procesos, de tal manera de que la ciudadanía pudiera tener acceso a la forma en la que debaten los candidatos de la oposición, y lo mismo del otro lado, porque se copiaron, pero no fue así. No lo hicieron de esa manera. Entonces, por el lado de la oposición, pues ya hay 3 nombres. Dejaron fuera a Enrique de la Madrid, y son esas 3 personas las que van a tener a su cargo estos foros informativos, que les digo yo, es una vacilada, porque con el propósito de evitar que el INE, y al INE yo le puse un nombre, le puse NINE, el nuevo Instituto Nacional Electoral, porque ustedes deben de saber que en marzo se fueron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y toda su gente, y ahora entró una nueva consejera presidente del INE, que es una persona de Sonora, que ya se le encontraron algunos nexos con el gobierno de Morena, o sea que para fines prácticos es el nuevo INE. Bueno, pues los de la oposición y los de Morena y sus aliados no se quisieron arriesgar a que les fueran a sacar la tarjeta roja y organizaron estas vaciladas de foros informativos y que la madre, que al final de cuentas no son otra cosa más que un proceso mediante el cual se están placeando con la gente a nivel nacional. Todos andan encuerdados hasta este momento. Ya por parte de la oposición, pues ya bajaron a Enrique de la Madrid, pero los otros 3 ahí siguen en este tipo de eventos en donde supuestamente van a debatir, pero ordenadamente
tengo que ser claro, no es propiamente un debate, simplemente van a ser asambleas informativas, hagan ustedes el favor, con temas seleccionados, que si el medio ambiente, que si la seguridad, que si la salud, que si la educación y la madre, y entonces pues le quitan a uno la posibilidad de que realmente se partan la madre uno al otro, chingado, porque si se la están partiendo ahorita, todavía, fíjense, en un artículo que publiqué hoy, en donde aparece en Detona la fotografía de una mantis religiosa, yo lo que puse es que la guerra es fácil, lo que mata es el tiempo de espera para ir a la guerra, y estamos nosotros ahorita en el tiempo de espera. La guerra fuerte va a venir después del 3 de septiembre, cuando ya se tengan definidos quiénes son los candidatos de un lado y del otro, que van a ser mujeres, chingado. Y ahí otra vez me van a decir, pues Plácido es un oraculero porque tiene acceso al oráculo de Delfos, que no se les llama oraculeros, simplemente. Entonces, pero no es eso, es que simplemente basta leer detenidamente y estudiar lo que está pasando en los medios que son serios para poder dar a conocer la información, pues para darnos cuenta de una cosa, de que simplemente ya el asunto está muy tamaleado de un lado y del otro. A mí me preocupa mucho que este ambiente terrorífico que estamos viendo en México, porque es de terror, porque falta que les pongan los aderezos a la comida, cabrón. Lo que está sucediendo en materia de seguridad, lo que está sucediendo con las burlas veladas y descaradas del presidente por la muerte de estos 5 chavos en Lagos de Moreno, en donde desgraciadamente algo que es tan serio, tan delicado, tan personal, tan doloroso, es motivo de burla del presidente. Por eso les digo yo que esos aderezos son terribles, esos aderezos son de terror para lo que está sucediendo ahorita en México. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué tenemos en el momento en el que me estoy presentando en este TikTok ante ustedes? Pues tenemos un escenario sumamente convulsionado, tenemos un escenario sumamente incierto en el sentido de que hasta dónde va a llegar el poder ciudadano a la hora de elegir verdaderamente a un candidato o una candidata de un partido y del otro. Pues simplemente estamos expuestos a los avatares, a los intereses personales de quienes mangonean a los partidos políticos. Desgraciadamente así es. Las reglas se establecieron de tal manera en este año que prácticamente es imposible que un candidato independiente pueda competir por la presidencia de México. Las reglas se cerraron, de alguna manera hay que considerar algo que es importante. Toda regla es un muro, y dentro de ese muro nos encontramos todos nosotros, porque esas reglas nos están privando de la oportunidad de conocer verdaderamente la esencia de quienes quieren ser nuestro próximo presidente. Entonces, ahí está el caldo de cultivo. No es muy sano a la hora de que nos metemos al brebaje. No lo tenemos que comer porque no tenemos de otra. Vamos a tener que hacer de tripas corazón. Y dentro de todo este escenario, la pregunta que a mí me asalta y me quita el sueño muchas veces: ¿está preparada la ciudadanía para ejercer el poder realmente? Porque los partidos políticos no sirven al ciudadano. En serio, no lo sirven. Y les voy a explicar por qué. El partido más débil de la alianza opositora es el PRD. El próximo año, pase lo que pase con las elecciones, van a recibir un presupuesto de participación por parte del Instituto Nacional Electoral de más de 400 millones de pesos. 400 millones de pesos, gane o pierda el candidato de la alianza opositora. Esas son las reglas del juego que se han establecido desde hace muchos años para que el INE regule en base a los votos que obtiene cada partido en alianza o en coalición o directamente, reciba ese dinero con el propósito de ayudar a sus propios candidatos. Pero a los candidatos de esos partidos les hacen su ténguele, porque no les ayudan. Esos puestos que se ponen prácticamente en tómbola para ver quién le quiere entrar, depende mucho de la lana que le mete cada uno de esos aspirantes a ser el candidato. Es la verdad. ¿Y el dinero a dónde se va? Pues pregúntenle a la familia González allá en Quintana Roo. Son los terratenientes de Quintana Roo. Son dueños de tierras, de vidas y de almas desde el momento en que los González se hicieron dueños del Partido Verde Ecologista Mexicano. No viven de otra cosa. De verdad, acuérdense lo que sucede con el Niño Verde. El Niño Verde es aquel famoso tipo que un día en el penthouse de uno de los edificios que tiene en la Riviera Maya
resulta que una mujer de origen rumano se cae desde el balcón y se mata de una manera muy lamentable. Ese departamento es del Niño Verde y ahí se realizaba una fiesta por todo lo alto, pero no le hicieron nada. El tipo llegó como diputado federal, luego fue senador y de un puesto de esa naturaleza brinca a otro, pero ese es el sino de nuestros impuestos. Ahí van a parar a partidos que se sirven de esos presupuestos para todo menos para apoyar a sus propios candidatos. Entonces, que no se nos quite de la cabeza una cosa, queridos amigos detonautas, que no se nos quite de la cabeza una cosa. Los partidos políticos no están haciendo nada por el ciudadano, porque no están obligados a hacerlo. ¿Qué nos estamos extrañando ahorita en estos momentos de que en Nuevo León los diputados locales estén de la greña con el gobernador Samuel García? ¿De qué nos extrañamos si esos partidos que están ahí en el Congreso de Nuevo León no sirven al ciudadano? Sirven a sus propios intereses, porque están cuidando las bolsas multimillonarias de dinero que reciben cada año. Ganen o pierdan. Esa es la triste historia. Entonces, este ambiente de terror, este ambiente en donde se equipara con lo que sucede en los ambientes de guerra electoral, es el que está ahorita privando y que está acaparando la atención de un país que es muy grande, pero que es dirigido por gente muy chiquita, tan chiquita como para que no han tenido el presidente la sutileza, la delicadeza, la elegancia, la humanidad, el que habla mucho del humanismo mexicano, de llamar por teléfono a los padres, a los familiares de esos 5 jóvenes que fueron masacrados en el estado de Jalisco, en donde lo más terrible que se puede ver en las películas de Netflix o donde ustedes quieran, sucedió ahí. Uno de ellos fue obligado por los mafiosos a matar a sus compañeros. O sea, esto que creíamos que solamente se veía en las películas se está viviendo en México. Y ahí tenemos un presidente que en vez de salir, levantar la mano, criticar, pero de verdad criticar y no hacerse el sordo, y llamarles por teléfonos a los familiares de los jóvenes que fueron masacrados, en vez de eso hace bromas idiotas, en donde de alguna manera nos hace creer a nosotros que estamos tontos, que no nos damos cuenta de que realmente está dejando pasar una oportunidad importantísima de congraciarse humanamente con la sociedad. Lejos de eso, es la burla, es el escarnio, es el cotorreo, y luego encima, tipos que denigran la actividad periodística. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa, mi alma mater es el Norte, no lo escondo y lo digo con mucho orgullo. Yo entré al Norte cuando tenía 17 años, era otro periódico al que es ahora, pero ese periódico tiene 100 años. Es ese periodismo, vamos a decirlo serio, formal, de veras, en donde a mí me formaron en una disciplina militarizada, me voy de bruces, se me salen las lagrimitas cada vez que veo una mañanera y veo un remedio de periodista que se dice periodista, que es el famoso Lord Molecula, diciéndole al presidente que ahora que se vaya va a dejar huérfanos a más de 60 o 50 millones de mexicanos. No tiene madre, de veras que no tiene madre. Y esto desgraciadamente ensalza al presidente, esto lo anima a seguir en esa tónica. Esto nos demuestra que el gremio periodístico en el caso de México no es gremio. Es más, existe tanta envidia cuando a algún medio le empieza a ir bien, que sorprende el ejemplo de los cangrejos que se meten en una olla de agua hirviendo, cabrón. En vez de ayudarse a salir, jalan al que va arriba. Entonces, todo este escenario me hace a mí pensar que los pronósticos pues son reservados, como dicen los médicos en los hospitales. México está ahorita en cuidados intensivos. México está ahorita en una lucha por salvar la dignidad ciudadana, pero si los ciudadanos siguen en el mismo esquema que se vio de abstencionismo en las elecciones del Estado de México, en donde triunfó el abstencionismo por casi el 54%, pues que el Dios de Espinosa nos agarre confesados. No quiero pecar de pesimista, quienes me conocen saben que si algo tengo es eso, lo contrario. Me alienta el optimismo, porque de lo contrario ya estaría, yo creo que en otro mundo, en el cielo de los cristianos, en el Valhalla de los vikingos, pero yo ya no estaría aquí. La realidad de las cosas
es que ante la evidencia de los hechos que están sucediendo ahorita en estos momentos, pues no nos queda otra más que simplemente apelar al derecho que tenemos todos los mexicanos de ir a cumplir con una obligación sagrada, que es elegir a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores. En el 2024 vienen las elecciones más copiosas en la historia de México, y todavía yo no puedo creer que haya gente que esté haciendo planes desde ahorita, los que pueden hacerlo, que estén haciendo planes para irse de vacaciones en junio del año próximo. No jodan, cabrones. Y luego vienen a quejarse de que el país está en ruinas. Pues si está en ruinas y no son capaces de utilizar su fuerza para levantar un mendigo ladrillo, pues ¿de qué se quejan? Esa es la realidad. Yo veo a la sociedad civil, veo a la sociedad cívica, yo tengo contacto con muchas agrupaciones de esta naturaleza, en donde están agarrados de la greña, peleándose el protagonismo, y se les olvida que el interés máximo es México. Yo veo eso, quisiera platicárselos de manera diferente, pero eso, en vez de deprimirme, me enardece y hace que la función que estamos cumpliendo todos los que formamos parte de esta organización, que es Detona, le metamos segunda, tercera y cuarta, y si se puede, reforzada. ¿Por qué? Porque vamos cuesta arriba. México está en una situación delicada, repito, está en cuidados intensivos, y todos tenemos la obligación de ponernos la bata blanca de médicos y ayudar a curarlo, porque México es más grande que todos nosotros juntos. México es un país que se formó por la pujanza de tanta gente que viene desde sus orígenes, que fue, según el presidente, conquistada y vilipendiada, pero que en estos momentos formamos una generación heroica que no tiene otra alternativa más que ir hacia adelante. ¿Y por qué no tiene otra alternativa, México, que ir hacia arriba? Porque ya estamos abajo. El que ya llegó, ya tocó fondo. El hecho de que estemos nosotros ahorita prácticamente en el suelo, pues nos dice nada más una situación muy concreta, muy concreta. Ya no hay más para abajo, Todo tiene que ser para arriba. Y dentro de esa filosofía, dentro de esa mística, yo sí quisiera aprovechar este espacio para poderles decir una cosa. Por ejemplo, aquí Alberto 12 me dice, lánzate para presidente, dice, no me quieren, hombre, Alberto, no me quiere mucha gente, porque no les gusta que les diga las cosas, de verdad, no les gusta que les diga las cosas, porque es como de repente me invitan a una reunión, les digo, mira, voy a entender muy bien si no me vuelves a invitar. ¿Por qué? Porque cuando me preguntan una cosa, yo suelo hacer el mismo esquema de que cuando el marido le pregunta a la esposa, le dice, oye, ¿me quieres? Y entonces la esposa le dice, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te diga la verdad o que te endulce el oído? Aquí en Detona, de verdad, nadie nos paga por endulzarle el oído a nadie. Y lo digo con mucho orgullo. Nos está costando sangre, sudor, lágrimas, nos está quitando sueño. Estamos prácticamente metidos en una ruta en donde vamos enfilados como un todo. Y desde esta trinchera, acá en estas bárbaras, candentes tierras del norte, les digo, señores, a todo aquel que quiera empuñar la lanza en estos momentos, aquí tiene un herrero que le va a prestar su rueda para afilarla, chingado, porque lo que viene hacia adelante tiene que ser solamente para guerreros, de verdad se los digo. Y olvídense de los partidos políticos. Los partidos políticos son un mal innecesario para cumplir con el propósito que tenemos de llevar a México hacia un mejor destino que el que tenemos ahorita. Amigos, yo quise hacer este programa, ya llevo en estos momentos más de 30 minutos, no sé cuántos minutos vayan ustedes a aguantar viéndolo, pero sí les pido, de verdad se los pido, ¿quieren hacerle un favor a México? ¿Quieren hacerle un favor a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? Por favor, levanten el puño, declárense en un levantamiento ideológico en aras de conseguir esa herencia que nosotros queremos darle a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Aquí tenemos a gente que ya tiene bisnietos, porque de lo contrario no vamos a tener cara para poder ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, cuando nos vengan a reclamar, a ver,
¿Y dónde estabas tú cuando todo esto sucedió con México? México rebasó la revolución, rebasó la lucha de independencia, rebasó la etapa de la reforma y vino a sucumbir en una etapa de transformación que sí es de transformación, pero no todas las transformaciones son positivas. Hay transformaciones que son negativas, hay transformaciones que no quisiéramos que se dieran. Eso de la cuarta transformación, yo los digo, de repente a mí me vienen a recomendar, me dice, Plácido, no menciones a la cuarta transformación porque le estás haciendo el caldo gordo a los de Morena. Les digo, no, yo quiero hablar de transformación, pero en sentido negativo. Sí están transformando a México, pero para mal. De verdad se los digo. ¿Saben ustedes el número de homicidios dolosos que llevamos ahorita? De verdad, 160,000. ¿Saben ustedes que cada 30 minutos una mujer es asesinada en México? ¿De verdad? ¿Saben ustedes que ya se perdió una generación completa y no por el COVID, sino porque Delfina Gómez estuvo como secretaria de Educación Pública y le dio en la madre? Y luego llegó la otra de cuyo nombre ni me acuerdo y se rodea de gente obtusa como Marx Arriaga para elaborar unos libros de texto en donde un venezolano que nos envió Nicolás Maduro es el responsable de ese contenido. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Dónde está el verdadero patriotismo? ¿Dónde está? Aquí está listo, está servido en la mesa, ya tenemos el mantel. Lo único que necesitamos es ir para adelante, no rajarnos. Acuérdense que se lo está diciendo un regio. Acá nosotros no nos rajamos, chingado. Y a nivel nacional yo estoy seguro que el verdadero mexicano no se va a rajar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si estás del lado de la oposición, defiende la oposición. Si tienes suficientes cataplines para defender a Morena, defiéndelo, pero no desde el punto de vista de la emoción. Defiéndelo desde el punto de vista de la razón. ¿Por qué tenemos ahorita casos como estos personajes que le ganan a uno que tenía toda la capacidad, que tenía toda la entereza, que tenía toda la preparación, que tenía todo el empuje? Pues porque prevalece la emoción, porque no es conocido. Háganme ustedes el favor, porque no es conocido. ¿Y quién tiene la culpa de que no sea conocido? No él. Las mendigas reglas del juego que nos están poniendo a nosotros con el propósito de hacernos creer que el INE está cumpliendo con su cometido. Yo, de veras se los digo, este es un mensaje que va directamente al corazón de toda la gente. Eso es lo que quiero, que va al corazón de toda la gente, pero quiero que se mueva la razón. Va al corazón porque quiero que me escuchen con pasión y quiero que me vean con pasión. Esta pasión es de veras, no es fingida. No estoy siguiendo ningún mendigo guión, no estoy siguiendo nada que aparezca en la pantalla. Pero al hablarles con el corazón, estoy apelando a la razón. Cada voto pensado, no ideado. Cada voto que mueva a la razón y no cada voto que mueva la emoción. Porque las emociones están aquí, en la panza, en las tripas, para bien o para mal. Y acá, los que tengamos algo de amueblado el cerebro, hay que usarlo, chingado. De lo contrario, que no venga el 2025 y andemos con la madre en rastra como estamos ahorita en estos momentos. Amigos, les pido una disculpa por el tiempo que se llevó este video. Mi intención no era alargarlo tanto. Espero que de alguna forma saquen ustedes algunas ideas de lo que acabo de plantear. Y recuerden lo que les digo, aquí su irreverente servidor Plácido Garza le está hablando al corazón de cada uno de ustedes. Les estoy hablando a los de un bando y a los del otro, a los que defienden a la oposición y a los que defienden a Morena, pero que lo hagan con razón, no con emoción. La emoción nos pierde, se pierden vidas por la emoción, se ganan vidas por la razón. Entonces, desde Detona, en Santiago, Nuevo León, pueblo mágico, plagado de apagones, plagado de cortes de agua, pero aquí seguimos, amigos, al pie del cañón. Les saluda, les desea que tengan ustedes días excelentes y acuérdense de lo que les digo, tenemos obligaciones constitucionales, no solamente deberes, tenemos obligaciones, tenemos deberes y no nada más tenemos garantías individuales. Tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Vamos a cumplir con las obligaciones que nos corresponden como ciudadanos que somos de un país tan grande como es México. Gracias.